nos disponemos para iniciar una elevación y conexión fraterna cósmica. Cerramos los ojos y apartamos todo pensamiento material. Limpiamos el alma de todo sentimiento o inquietud física. Movemos y emitimos energías puras, energías de amor fraterno hacia el grupo de trabajo, hacia el protector, hacia nuestro hermano cósmico, hacia el Maestro Jesús, hacia nuestro Padre. Estamos reunidos aquí en nombre de Jesús el Cristo. Nos sentimos discípulos de Jesús, nuestro Maestro, y pedimos su ayuda para serlo cada día más conscientemente. Invocamos a Jesús para que Él esté ahora entre nosotros según su promesa. Percibimos que nuestras vibraciones se identifican con las de Jesús, con las de nuestro hermano cósmico y con las de nuestro protector, y forman una sola vibración. Nuestro ser se armoniza con la vibración divina de la ley de fraternidad. Nuestra mente está en sintonía con la mente de Cristo, con la mente de nuestro hermano cósmico y con la mente de nuestro protector. Sentimos paz y armonía en todo nuestro ser. Estamos en sintonía con la energía divina. Nos armonizamos con las energías de nuestro protector y de nuestro hermano cósmico y formamos una unidad vibratoria de trabajo. Estamos en la mejor disposición para estudiar y asimilar los conceptos del hombre nuevo. Salimos lentamente del estado profundo de meditación y de unión con la energía del Maestro y de nuestros hermanos superiores y nos disponemos al estudio del tema de hoy. Continuaremos tratando aquellas características que deberemos ver en el hombre nuevo. Pero si recordáis lo que hemos estado analizando en los últimos tiempos, estas últimas semanas, os daréis cuenta que estábamos viendo que el trabajo fundamental tendrá que dirigirse a formar una imagen correcta del Creador. Veíamos, volvemos de nuevo a considerarlo, veíamos que, según nos decía el Maestro, próximos son los tiempos para el restablecimiento de la verdad y de la justicia sobre la tierra. Y esto nos está marcando, nos está enseñando el cambio evolutivo en que esta humanidad y el planeta que la sostiene tendrán que sufrir. Este cambio que dejará atrás el mundo de expiación y prueba y nos hará entrar en el mundo de regeneración. Será ahí, en este mundo de regeneración, en donde se va a apreciar que la verdad y la justicia van a prevalecer sobre la tierra. Y nosotros entonces podemos también razonar y pensar en función de lo que nos decía el Maestro.
cuando nos decía Dios es la verdad y todo cuanto se aparta de Dios se aparta de la verdad. En estos dos aspectos hemos tratado ya varias veces, pero volvemos a ponerlo de manifiesto para ver qué es lo que tendremos que hacer. Con estos dos aspectos nosotros podemos deducir fácilmente si yo debo participar en mantener y en restablecer la verdad sobre la tierra. La lógica me está diciendo que, siendo Dios la verdad, yo tendré que estar continuamente unido a Él. Mi vinculación con Dios tendrá que ser fundamental. Y tendrá que ser fundamental porque deberemos llegar a una posición imprescindible de valor y de acción futura que se basará en pensar y en sentir que yo debo seguir el camino señalado por tu designio, Padre mío, al crearme, que no es más que el camino que conduce al estado de perfección total y de sabiduría absoluta que yo debería alcanzar al final de este largo caminar. Pero debo entender que este caminar hacia la verdad, hacia la sabiduría total, se produce como consecuencia de ir asimilando parcelas de verdad continuamente. Es evidente que si Él es la verdad, estas parcelas de verdad yo tendré que irlas adquiriendo por un estado de armonía y de identificación plena con mi Creador. Esta es la deducción lógica. Pero cuando yo alcanzo un estado de frecuencia más pura que la que tengo ahora, y por tanto puedo percibir con mayor claridad las energías que se mueven en mi entorno, yo me doy cuenta que estas parcelas de verdad están continuamente en mi entorno. No es que vengan en un momento dado, están. Y a este respecto recuerdo que Jesús también nos advertía en otro momento: en vuestro entorno hay más verdades de las que podéis asimilar. Claro, y entonces es cuando yo razono y me doy cuenta que estas verdades que están en mi entorno, yo solamente las podré asimilar en la medida que aumente la pureza de mis vibraciones, porque estas verdades están en diferentes niveles. En cada nivel la verdad tendrá una mayor intensidad, una mayor profundidad, y que el ser podrá captarla en la medida que todas las demás verdades que están en niveles inferiores hayan sido asimiladas, hayan sido captadas, comprendidas y grabadas en el ser, y entonces esté en condiciones de mover sus energías en grados superiores para percibir verdades más amplias y más extensas que están en nuestro entorno. Pero todo esto es en una perfecta y constante identificación con mi Creador, porque Él es la verdad. Él es el emisor de toda vibración de verdad que nos estará suministrando en la medida que nuestra libertad nos haga mover en la dirección correcta. Estamos viendo que todo esto implica una imagen del Creador. Esto nos conduce a ver mi vinculación contigo, Padre mío, para que yo pueda recibir de ti las parcelas de verdad continuas, estará en función al concepto que yo tenga, que yo me forme de ti. Y esto es lo que vemos en nuestro entorno de continuo. Hay un número muy crecido de hermanos nuestros que
sostienen la creencia en que Dios es. Por tanto, el concepto Dios está en ellos. Y sin embargo, nosotros podremos apreciar que hay una gran diferenciación, una gran diferente valoración del concepto Dios en todos nuestros hermanos. Y deberemos llegar a la conclusión: yo recibiré mayor claridad de verdad y de luz en la medida que el concepto que yo tenga del Creador sea lo más ajustado a la realidad posible. Es decir, si yo formo un concepto de Dios en el cual interviene el temor, lo que se está diciendo, como hemos comentado otras veces, el santo temor de Dios, mis disposiciones no podrán estar abiertas en la medida necesaria para poder captar todo cuanto tiene que venir de Él. Esto nos hace ver también que el concepto Dios que tenemos formado y que todos tenemos en nuestra mente y que arrastramos de tantas encarnaciones anteriores, es un concepto formado por nuestro criterio humano, por nuestra disponibilidad de valorar desde una perspectiva humana siglos atrás, muchos siglos atrás. ¿Qué hicimos? Todos los seres hicimos, y que aún arrastramos ahora. Empezamos a captar luces que nos están alumbrando el término y nos hacen ver esto que yo estaba considerando en el concepto Dios, no lo siento internamente como lógico, como aceptable para un trabajo de mi ser interno. Siento deficiencias. Nosotros tendremos que entender que no es difícil clarificar el concepto Dios, no es difícil. Y este concepto quedará clarificado a tenor de mis grados evolutivos, en el nivel en que yo me encuentre, en el nivel que sea. Yo podré perfectamente formar una imagen del Creador en concordancia con este nivel y será una imagen correcta. Pero yo tendré que entender que esta imagen solo tú, Padre mío, me la podrás proporcionar y nadie más. Y nadie más. Y cada uno de nosotros tendrá que ser consciente de esta realidad y también de esta responsabilidad que tenemos para tomar la decisión de movernos en este sentido y conseguir que tú, Padre mío, me proporciones los elementos de juicio necesarios para que yo pueda formar imagen, idea, concepto tuyo más ajustado a la realidad. Este concepto que tendremos que formar de Dios, nosotros podremos partir de ciertas orientaciones que nos dio el Maestro. La semana pasada, ya recordáis que estábamos tratando aquella frase que Jesús expresaba para que nosotros viéramos y nos decía: nada ha de separarse de la idea de Dios, si lo que llamáis progreso tal ha de ser realmente. Y nosotros entendíamos que nuestro progreso, que realmente es la realidad de nuestra existencia ahora,
para que sea correcto, para que este progreso sea útil y provechoso, no podrá separarse de esta idea de Dios. Y deberemos entender que a mayor justeza, a mayor afinidad de esta idea de Dios con su realidad, mayor perfección en este progreso. Y tendremos que empezar pensando. Evidentemente, el concepto de Dios que deberemos formar deberá ser tan real como lo permita nuestro nivel evolutivo, nuestra libre capacidad de razonar. Deberemos ser conscientes de que es un trabajo individual propio de cada ser y que no bastará con que nos apoyemos en manifestaciones externas de ninguna filosofía, de ninguna religión, de ningún ser, de ningún grupo, de ninguna individualidad. Será importante que nosotros entendamos que tú, Padre mío, me has creado, que tú me has creado por amor y que tú has dispuesto que yo siga todo este camino evolutivo que me debe conducir a la perfección total y a la sabiduría total. Y este razonar nos tiene que hacer decir: tú, Padre mío, que me has creado, eres el único que me puede orientar. Eres el único que me puede indicar con precisión aquello que yo debo admitir, aquello que yo debo entender. Es cierto que yo tendré que darme cuenta, y ahí empezará a funcionar ya un concepto diferente de Dios, que no es a causa de mi deseo, ni tampoco a causa de su amor absoluto hacia mí, hacia toda la obra, que se va a producir este trasvase o esta transmisión de luz y de conocimiento que yo necesito tener para impulsar mi evolución y mi progreso. No será ahí, sino que se producirá por el cumplimiento de la ley, en este caso por el cumplimiento de la ley de afinidad vibratoria. Será como consecuencia de que mis energías, el grado de pureza de estas energías que yo sea capaz de mover, por afinidad con la fuerza divina, me proporcionarán los grados de saber o de conocimiento que estarán en perfecta armonía con esta frecuencia vibratoria mía, ni más ni menos. Y esto es el orden cósmico, esto es la armonía cósmica que este amor absoluto del Creador debe prevalecer, mantener de continuo a través de la ejecución de sus leyes. Y esto será lo que tendremos que tener en cuenta. Y nosotros vamos a empezar un trabajo para formar el concepto Dios lo más correcto posible. Vamos a empezar un trabajo meditando profundamente, como ya sabemos, durante un tiempo mínimo de 1 minuto, cada una de las proposiciones que vamos ahora a promover, pero sintiendo en este momento que estamos apoyados por la esencia divina que iluminará nuestra mente, para que la comprensión del concepto Dios sea lo más correcta y real posible. O sea, fijaros bien, vamos ahora a hacer este trabajo, pero lo vamos a hacer desde una posición interna diferente. Una posición interna en la que nosotros nos disponemos a hacer este trabajo para conectar contigo y captar de ti toda la orientación necesaria, y lo vamos a hacer sintiendo que tú nos amas y por tanto tú tienes el deseo profundo de que en mi ser interno venga la clarificación del concepto.
Y por eso deberemos entender que en este estado de armonía vibratoria que nos vamos a poner, para estar en la máxima vinculación contigo, no solamente se va a producir el razonar o el meditar en mí, sino que este meditar en mí, por estar en perfecta armonía contigo, tendrá que recibir el impacto y el apoyo y la ayuda que tú vas a proporcionar. No trabajaremos solos, trabajaremos en perfecta armonía con este amor absoluto de nuestro Padre, de nuestro Creador. Y empezaremos precisamente por aquella frase del Maestro que es fundamental en esta clarificación del concepto Dios. Jesús nos decía, el amor es la esencia de Dios mismo, en uno de los momentos ilustrativos de sus enseñanzas. Y nosotros tendremos que meditar este elemento de juicio, que el amor es la propia esencia de Dios. Y nosotros propondremos, estamos proponiendo en este momento que tú, Padre mío, nos ayudes a clarificar el propio concepto amor, ya que si tú eres en esencia amor, querrá decir que en nosotros tendrá que ir variando la valoración que ya tenemos hecha del propio concepto amor, porque nuestra valoración no es divina, es una valoración humana. Y esta valoración humana no está expresando tu realidad. Y nosotros deseamos captar en la mayor extensión y en la mayor profundidad posible lo que es el concepto amor en ti. Por tanto, esperamos tu ayuda, esperamos tu concurso, esperamos tu acción y tu presencia en nosotros por efecto de la frecuencia vibratoria que nosotros habremos propuesto y emitido, porque así se cumplirá la ley. Por tanto, nos vamos a disponer ahora, vamos a entrar en este nivel interno, vamos a apartarnos de todo el conjunto vibracional humano que nos rodea y nos vamos a dirigir a ti, Padre. Las meditaciones que vamos a hacer de cada una de las proposiciones siguientes van a ser meditaciones que en el fondo piden tu concurso aclaratorio para que lo que nosotros entenderemos como correcto, justo y lógico de cada proposición sea incrementado por tu amor en nosotros, sea aumentada la intensidad de luz del concepto para que nuestro ser pueda percibir con toda su potencia y su profundidad el término que quizá hubiera pasado, si no desapercibido, si con menos valoración que la que esperamos recibir con tu ayuda. Así, en esta disposición, nosotros ahora nos concentramos, nos alejamos de toda vibración circundante y nos dirigimos abiertamente a ti y empezamos meditando las proposiciones siguientes. Empecemos meditando lo que nos decía Jesús. El amor es la esencia de Dios mismo.
Así pues, Dios es amor, su esencia es amor. Continuamente, sin interrupción, la energía divina expresa amor. Y el amor de Dios, el amor que Dios es, tiene que ser máximo, absoluto, y continuamente debe ser así, porque en ningún momento Él puede dejar de ser el absoluto. El crear de Dios es una manifestación de su amor. Todo es creado por amor, pero por el amor absoluto de Dios. El orden en la creación, expresado por las leyes divinas que lo rigen, es la manifestación de su amor absoluto. Todo está regido por el amor.
La creación es infinita, no tiene límite. Dios, la energía Dios, que es amor absoluto, está en todas las partículas que se encuentran esparcidas por todo el infinito. Dios es la única fuente creadora, de la cual todo cuanto existe ha salido. Nada de cuanto ocurre en la creación se ha producido al margen del amor absoluto de Dios, porque todo está sujeto a sus leyes, que son la manifestación de su amor absoluto. Pensemos en la grandiosidad de la creación, de lo infinito de la creación, de los sin límites de la creación, y cómo ello es la expresión del amor absoluto de su Creador, de Dios.
De nuevo, volvemos a considerar que la primera y fundamental condición que debemos ver en Dios es el amor absoluto, del cual todas las demás condiciones dependerán. Dios dispone, el amor absoluto de Dios dispone que el orden en la infinita creación, la armonía en la infinita creación, esté asegurada por las leyes divinas que la rigen. Las leyes divinas que ordenan y armonizan a toda la infinita creación son la manifestación del amor absoluto de Dios, son Dios mismo en acción. Las leyes divinas, que son Dios mismo, son inmutables y siempre, eternamente, se cumplen para asegurar y mantener el orden y la armonía en la creación.
Al ver a una ley cumpliéndose, estamos viendo a Dios actuando por amor absoluto. Las leyes serán siempre respetadas y ejecutadas por Dios, porque son Él mismo en acción. La ley y Dios es lo mismo. Pero las leyes divinas se cumplen en toda la inmensidad de la creación. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios, el eterno, el universal, el perfecto absoluto, el inmutable, no puede tener una forma, un límite, y deberemos borrar de nuestro pensamiento la idea de figura, forma o límite de Dios que aún está en nosotros. Salimos del nivel profundo de meditación, subimos al nivel consciente y abrimos los ojos.
De momento hemos hecho esta meditación de estas características que podemos apreciar en el concepto Dios. Serán características que tendremos que ir profundizando gradualmente y que es de esperar que esta fuerza divina haya proporcionado en este trabajo nuestro clarificación conveniente, para que nosotros después, en nuestro hacer diario, vayamos apreciando cómo el concepto Dios va adquiriendo una dimensión diferente, una forma diferente. Deberemos darnos cuenta que el concepto infinito en la creación, que nos conduce a pensar en la imposibilidad de formar un límite, y que por tanto esta imagen en nuestra mente de infinito es trabajada y es utilizada, pero deberemos ser conscientes que en nuestro conceptual la imagen escapa a una apreciación de valor, va más allá de esta apreciación de valor. Y sin embargo, deberemos entender que todo esto ha salido de ti. Y el concepto de salir de ti es el que tenemos para enjuiciar y trabajar, pero es incorrecto. Porque tampoco podremos situar concretamente en un lugar de este universo a tu presencia, a tu forma, a tu expresión, Padre mío. Deberemos entender que tú, Señor, te has expresado de diferente manera a través de los tiempos según las necesidades de cada ser. Acabábamos de decir en esta meditación que las leyes divinas y Dios es lo mismo. Y sin embargo, nosotros le preguntábamos una vez al Maestro, ¿dónde podemos encontrar las leyes divinas? Y Jesús nos decía, buscad la ley de Dios en el fondo de vuestros corazones, que es tanto como buscar a Dios, porque Dios y la ley es lo mismo. Y entonces, si tú estás dentro de mí en mi corazón, y al mismo tiempo estás en todos los corazones de todos los seres que pueblan este universo, la imagen que yo tenía de ti no me sirve. Esta imagen que está aún en nuestras mentes es una imagen incorrecta. Fijaros cómo estamos caminando hacia unos niveles de clarificación que van a empezar precisamente por cambiar este concepto fundamental que es el concepto Dios. Aún no podremos definir con claridad y realmente no podremos hacerlo. Y cada uno de nosotros lo hará a su medida, en armonía con su capacidad, que será útil para él y que deberá apoyarse en esto que surgirá en su interior cuando el ser sienta ansias clarificadoras de ti, Señor. Porque deberemos entender que este amor absoluto que eres tú, Padre mío, cuando yo me propongo clarificarme este concepto en mí, tú tendrás que ayudarme.
Y tendrás que ayudarme porque me amas de forma absoluta, porque me has creado por efecto de este amor absoluto y porque deseas que yo llegue a la perfección total y sabiduría completa, por lo cual tú me has creado. Estas imágenes, que son razonamientos lógicos que podemos hacer, deberán formar la base de nuestro trabajo y de nuestra exposición de temas y de conceptos sobre los cuales tendremos que apoyarnos para formar aquellas condiciones que expresarán al hombre nuevo. Y de estas proposiciones que hoy hemos trabajado, podremos sacar aún mucho más, podremos obtener mayor luz, mayor dimensión del concepto, en la medida que nosotros nos propongamos acercarnos tanto como nos sea posible a ti, Padre mío. Y esta es la posición correcta de trabajo. Porque, como veíamos en el análisis y en el comentario que hacíamos del mundo de regeneración, de los seres que se encuentran en él, nos dábamos cuenta que ellos son conscientes que para su caminar correcto, para que su evolución sea real, como nos dice Jesús en esta frase, se apoyan continuamente en la relación con la energía divina, con Dios, con su manifestación, continuamente. Y este apoyo representa en su nivel evolutivo una identificación, una perfecta armonización de sus energías con el tono vibratorio de estas energías divinas que les alcanzan. Y nos damos cuenta que a nosotros también nos alcanzan estas mismas vibraciones en otro tono, el tono que corresponde a nuestra frecuencia vibratoria, pero que este tono es suficiente para proporcionarnos una visión del Creador diferente de la que nosotros teníamos hace un tiempo, el que sea anterior a este tiempo presente, y que será un impulso continuante que nos conducirá a este mundo de regeneración, desde el cual percibiremos una imagen de Dios diferente a la actual, y que será la imagen que están percibiendo nuestros hermanos que se encuentran ya en este punto vibratorio que es el mundo de regeneración. Ahí es donde está nuestro trabajo. Bien, ahora comentemos, si queréis, esto que hemos estado haciendo, lo que quizá alguno de vosotros pueda haber percibido como impacto diferente, y que todo esto pueda servir en este razonar para todos nosotros. ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis expresar? ¿Qué es lo que sientes? Porque, claro, no es casual que hayas venido. Causal. Exacto, exacto. Y se estrechan los lazos fraternos que nos unen, porque estos lazos son los que nos tendrán que enseñar la manera de vivir en el mundo de regeneración. Y todos los elementos que van a configurar los conceptos que estarán en nosotros, que tendrán que estar en nosotros, deberán ser conceptos altamente útiles. Yo siento que, y te lo tengo que expresar. Claro. Se lo tengo que expresar a todos. Y es que te amo. Y no sé dónde nos encontramos, en qué encarnación o encarnaciones anteriores nos vimos. Yo no lo sé. Lo que sí es que siento que te y los amo. Entonces, como amo y quiero aprender a amar todavía, porque el concepto, aún así sintiendo que te amo, sé que el concepto ese está aún
empequeñecido y quiero ampliarlo por ese pequeño. Claro. Y bueno, y pido al Padre que en mi próxima encarnación, que sea en un lugar donde los padres que yo vaya a tener, que sean seres de luz, para que yo siga captando la verdad y el amor, poder sentir más amor todavía. Claro. Pero fíjate, analicemos esto que acabas de decir. Y cuando tú dices te amo, ¿qué estás diciendo? Sino lo que hace en este momento el Creador. ¿Te das cuenta? Es decir, estás moviéndote en armonía con su energía. Porque Él nos está amando a cada uno de forma absoluta. Y el hecho de amar es el hecho de armonizarse con la energía del Creador. Cuando tú estás amándome y cuando tú estás amando a cada uno de nosotros, lo que estás haciendo es armonizándote con la energía que sale del Creador. Estás expresando su propia energía, lo que quiere decir que te estás armonizando con su realidad, y esto es tanto como decir que te estás armonizando con la verdad, con la luz, con la sabiduría, con el orden, con el equilibrio, con la armonía, con todo cuanto está en Él. Porque el amor, que es Él, como nos decía el Maestro, el amor es la esencia de Dios mismo, nos decía. Deberemos entender que ello implica todas las características que configuran al Creador y que son la expresión de la sabiduría total y absoluta. Y en esta dirección te estás uniendo, por el efecto de amar. O sea, no es el concepto amor, y vuelvo a insistir en lo que decía al principio al iniciar la meditación. Padre mío, ayúdanos, inspíranos, para que el concepto amor que nosotros tenemos arrastrado ya de tanto tiempo se clarifique, que podamos percibir el profundo sentido que tiene cuando lo estamos situando en ti. Cuando nosotros estamos diciendo tú eres amor, y por lo tanto lo que yo siento como amor no será más que una ligerísima sombra de lo que tú realmente eres. Por tanto, hazme, Padre mío, que mi concepto de amor se clarifique, aumente y llegue a un estado de dominio completo en mi nivel de este concepto amor, para que sea mi manifestación constante. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esta manifestación, con esta petición? Sino intentar moverme en la dirección que tú me señalas, Padre mío, porque tú eres amor absoluto, constante y continuo. Luego es lógico pensar, en la medida que yo sea capaz de amar continuamente, en mayor o menor intensidad, pero continuamente amando, yo me estoy armonizando contigo. Yo me estoy situando en el nivel en que tú estarás transmitiendo a mi ser las parcelas de verdad, las dosis de verdad que yo necesito para progresar. Y sólo así esto será posible. Sólo consiguiendo la máxima armonización de nuestro ser contigo, que tú eres amor absoluto. Y yo tengo que moverme en esta dirección para conseguir armonizarme con todo lo que tú eres y que el amor está expresando, lo que antes decíamos. La verdad, la luz, el orden, la sabiduría, el equilibrio, todo estará ahí. Y entonces yo estaré armonizándome con cada una de estas cualidades tuyas, y que yo tendré que interpretar
que tu amor absoluto me estará proporcionando las parcelas de cada una de estas características en la medida que sean necesarias para mi trabajo evolutivo. Así de simple es el impulso de progreso que nosotros tendremos que sentir. Es evidente, y lo trabajaremos y lo vamos a ver en el futuro, que esta disposición, esta dirección de trabajo, implicará unas actitudes concretas nuestras, actitudes que nosotros podremos apreciar y ver que serán aquellas que se manifiestan en el hombre nuevo, que se manifiestan en el ser que está viviendo ya en el mundo de regeneración, que no son tan diferentes a las que nosotros estamos sosteniendo ahora como concepto, pero sí son diferentes en su valoración y en su apreciación profunda. Ahí está la cuestión de trabajo que tendremos que hacer. ¿Qué querías decir? Solamente que lo único que yo he podido sentir es que el amor de Dios sería un eterno compartir lo que es Él. Muy buena imagen. Y entonces, claro, esto lo hace de a poco lógico, porque el ser tiene que ir formándose hasta alcanzar todo lo que es Dios, porque en el fondo estamos conociendo su energía. Claro que sí, pero fíjate bien, ¿qué es lo que nos decía el Maestro cuando nos decía que buscáramos en el fondo de nuestros corazones las leyes divinas? Es tanto como buscar a Dios en el fondo de nuestros corazones. ¿Y esto qué es sino compartir? Pero compartir, y ahora volveríamos de nuevo a considerar lo que hicimos la semana pasada y la anterior, compartir la presencia divina desde una posición de humildad por su parte en niveles desconocidos por nosotros. Porque Él está en nosotros. Buscar las leyes divinas en el fondo de vuestros corazones es tanto como sentir que Él está en nosotros, con tanta delicadeza, con tanto cuidado, para no trastornar nuestro criterio, para no impedir de ninguna manera el libre ejercicio de mi libertad, para que yo pueda actuar según mi criterio, sin sentir ninguna presión, sin sentir ningún ojo que me está vigilando, sin sentir nada. Pero es evidente que la ley, que Él estará ahí presente porque su amor es absoluto y por tanto tendrá que estar valorando en forma justísima mis errores para producir aquellas consecuencias justísimas que van a proporcionarme el conocimiento necesario para que yo evite repetir el error. Y esto es la presencia divina, esto es el amor absoluto, que yo no percibo en mí, que tengo que razonarlo, tengo que mover este cerebro enquilosado para que pueda entender estas verdades. Pero esto es el que me conduce a ver, pero Padre mío, si tú eres la humildad absoluta, tú estás en mí, tú me has creado, tú estás en mí, y sin embargo me dejas libre por completo, sin interferir de ninguna manera. Esto realmente es de tal valor, representa un reconocimiento profundo de este amor, más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra capacidad. Porque no tenemos que buscarlo fuera, a pesar de encontrarse en todas partes. Está
en tantos corazones como seres existen en todo este universo infinito. Y también entonces tendremos que decir, porque esta es la realidad lógica, que se encuentra en cualquier partícula energética donde la creación se está expresando. La imagen de Dios está cambiando en nuestro pequeño cerebro. Ya no resiste estos conceptos que hemos admitido hasta ahora, porque cuando razonas estas dimensiones infinitas, ya no cabe un constreñir la imagen en una forma, en una figura, en un límite cualquiera. No podremos formarla. No podremos formar correctamente la imagen de Dios en nuestro nivel evolutivo. Esto será imposible. Pero lo importante no es tanto formar la imagen de Dios como seguir el camino correcto para que se vaya formando. Esto es lo importante. Que nuestro caminar sea el correcto, el sendero justo. Los demás senderos nos desvirtuarían del camino correcto. Y esto es lo importante. Y fijaros bien, es simple la clarificación del concepto y se basa exclusivamente en entender lo que Jesús nos quería decir al decirnos: el amor es la esencia de Dios mismo. Porque el camino solamente lo iremos observando viendo la expresión de amor que contiene. Si no hay expresión de amor, no es por ahí. Así de simple. Si yo sigo un sendero en el cual aprecio ausencia de amor, en esta presencia tuya, este sendero incorrecto. Así de simple. Así de simple. Tu amor absoluto deberá estar presente, constantemente presente. Por eso es absoluto. Por eso no podemos perder de vista esta palabra, absoluto. No es a momentos sí y a momentos no. Es absoluto. Y este punto de referencia para nosotros debe ser cardinal, el punto cardinal. Lo demás serán lucubraciones humanas que el ser podrá hacer según su criterio, pero que cada uno de nosotros tendrá que razonar y decirse: no me sirve. No me sirve porque no te veo allí y tú no puedes estar en un lugar donde la expresión del amor no se manifieste, y claro, y sobre todo esta manifestación absoluta de tu amor. Así es como hay que verlo. Si en el fondo es Dios quien une a los seres, porque Dios es este amor, ¿qué ocurre cuando los seres se odian? Que también hay una presencia divina allí. Clarísimo. Clarísimo, porque la sabiduría absoluta que tú vas a adquirir lo vas a conseguir por el ejercicio de tu libertad, de tu libre albedrío, la ley de libertad individual del ser. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en los niveles inferiores de trabajo yo tendré que equivocarme, porque empiezo de cero, porque empiezo sin conocimientos reales, que los tendré que adquirir por mi libertad. Y ahí es donde yo tendré que apreciar la importante presencia de este amor absoluto del Creador, que no me condiciona, que no me da sin que yo merezca el esfuerzo de recibir.
sino que me deja libre. Pero lo que yo tengo que entender es que este momento concreto es uno de tantos momentos. Este que yo, dentro de un cuerpo físico, en lugar de moverme por la dirección correcta de la ley, que es el amor cósmico fraterno, me muevo en dirección que impulsa esta materia, y esto no es más que egoísmo, vanidad y amor propio, que puede conducir al odio. Pero todo esto es circunstancial de un momento, ya que a través de esta libertad en que yo me muevo con toda mi capacidad para vibrar odio, la ley de causa y efecto, que es su propia presencia, es la que estará registrando estas frecuencias vibracionales mías y determinando con claridad consecuencias. Cuando yo desencarne, este hecho, esta realidad, me la harán ver con toda precisión en mi valorar. Y yo podré apreciar que cuando se me impulse a la siguiente encarnación, deberé pasar inevitablemente situaciones a través de las cuales rectificaré esta situación. Y esto lo haré a pesar que hagan falta 1, 2, 3 o las encarnaciones que convengan. Porque el objetivo es que yo alcance conocimiento y sabiduría por el efecto del ejercicio de mi libertad. Esto querrá decir que faltándome elementos básicos fundamentales de referencia y estando aún en posesión de elementos de error, mis actos aún no serán los convenientes y volveré a incurrir en el error. Esta vez con seguridad, en menos intensidad, con seguridad, pero no con certeza, porque puedo volver a caer más hondo aún. Pero la ley se encargará, que es el amor absoluto de Dios, se encargará de presentar consecuencias de estos actos míos, que yo tendré que asumir en siguientes encarnaciones, y que en otros momentos, cuando el nivel ya tenga otra dimensión, yo podré moverme en los mundos espirituales entre encarnación y encarnación, ejecutando acciones que representarán elementos de juicio, de conocimiento y de valoración, que a partir de este instante me van a permitir apartarme y no incurrir en el error que antes ocasionó esta situación en que estaba viviendo. Tendremos que ver que precisamente este amor absoluto, que no interfiere para nada en el ejercicio de tu libertad, aunque esta libertad te conduzca a acciones de error, esto está expresando la humildad extraordinaria del Creador. El estado de humildad que no influirá lo más mínimo para hacerte variar de actitud. ¿Por qué? Porque esta variación, que no sería valorada por tu libertad, sino presionada e impulsada, no serviría. Porque tú solamente alcanzarás estados de conciencia plena cuando tú hayas asimilado por propia experiencia el resultado de esta conciencia, y no por imposición, porque la has vivido, porque tú has deseado o te has movido en la dirección conveniente. Eres libre, y deberemos entender que esta libertad no para nunca, no termina nunca, y cada vez el ser es más consciente de ella en la medida que va ascendiendo en este caminar evolutivo. Por eso decimos que en el mundo de regeneración, en esta etapa evolutiva que estamos prontos para entrar, el ser toma esta conciencia
su libertad, es consciente de que es fundamental para su trabajo, y a partir de este momento, él se dice, el ser que está en el mundo de regeneración, se dice: yo me moveré conscientemente en una adquisición constante de aspectos de verdad que irán formando la estructura interna de mi sabiduría, en perfecta unión contigo, Padre mío. El ser es consciente de esta realidad, pero fijaros bien, ¿qué importa, qué indica, qué implica esta realidad del ser? Implica una completa identificación con Dios, y básicamente esta identificación se encuentra sustentada en aquellos dos pilares que nosotros veremos siempre en todo caminar evolutivo: el amor y la humildad. Pero el amor y la humildad que también está en Él, que tú aprecias en Dios. Este amor y esta humildad que tú sientes profundamente es la que te hace disponer en armonía para recibir del Creador todo cuanto vas necesitando en cada instante. Y sí. Esto me gusta mucho entenderlo, pero ya por mi propio bien tengo que formar mi imagen, ¿no? Para aclararlo un poquito. Y entonces veo que es como el niño, por ejemplo, que está llorando porque le quitan un juguete, y es rabia, y para eso es la fin de su mundo, ¿no? Que se desespera, ¿no? Y el padre, como está por fuera de eso, pues no valora el sufrimiento porque no es trascendental para él. Entonces, claro, yo tengo que montar esa imagen para ver cómo el amor del padre, que está fuera de este cataclismo material que estamos viviendo, pues él lo ve y lo observa como que es una cosa circunstancial en el tiempo infinito. Porque si no, no soy capaz de aceptar como un amor supremo. Esto lo tolera, ¿no? Pero desde el punto de vista de Dios, que ni nos podemos imaginar qué punto de vista será, porque está fuera de este momento que es insignificante, de la eternidad, pues claro, cuando es amor supremo y sabe por qué sabe qué es lo que está pasando, pues no. Hay que mirar el punto de vista de Dios para poder aceptar esto, porque si no es imposible. Si no, no hay explicación. Pero fíjate, no es tan difícil ver el punto de vista de Dios, porque su punto de vista no puede ser otro que el amor absoluto. No puede ser otro. Luego tú tendrás que decirte y ver y valorar lo que me está acercándose a mí, lo que está acercándose, lo que yo estoy viviendo, está dentro de este amor absoluto. Lo entienda o no. Pero el sufrimiento y el llanto está ahí. Ahí está el meollo. Y claro, tú llorarás y tendrás sufrimiento porque eres libre. Porque eres libre. Es decir, verás tú que no todos los seres llorarán pasando la misma prueba. No todos los seres. Cada uno según su criterio, según su valoración, según su enfoque, según donde se apoyen en la formación interna de estos valores. Eres libre. Y por tanto, tú vas a sentir dolor y llanto, y lo podremos ver con claridad, en proporción al alejamiento que tú estés produciendo del concepto de Dios. En la medida que tú te unas a este concepto y sientas que hay una total identificación contigo, el llanto o el dolor se reducen, disminuyen. Esto nosotros podremos observarlo en una indicación del Maestro. Jesús en un momento nos decía: acostumbraros a dirigiros a vuestro Creador diciéndole: Padre mío, haz que este mundo se me represente tal cual es realmente. Un lugar de prueba, un fardo doloroso, una habitación fría y temporal,
mas endulza la amargura de la prueba, aliviana el fardo con el concurso de las almas hermanas a la mía. Y después más cosas, pero esto es lo importante. El fardo, que es el dolor y el sufrimiento, puede disminuir, aliviana el fardo, con el concurso de las almas hermanas a la mía, que esto querrá decir, por efecto de la ley de fraternidad cósmica, por efecto del amor fraterno, que al compaginar el dolor, hará que el dolor no sea tan intenso y desaparezca en la medida que la identificación por amor fraterno se produzca. Cuando estas almas hermanas a la mía tendrán que venir a ayudarme es porque se estará cumpliendo la ley de fraternidad, porque se estará ejecutando el amor fraterno que tú me estás impulsando tanto a mí como a todos estos seres, a estas almas hermanas a la mía. Pero en el fondo eres tú, aunque te vistas, que yo no te conozca, eres tú, Padre mío. Porque aunque estas almas sean las que me ayudarán a que el fardo no me pese tanto, ¿qué será esto sino la manifestación de tu amor absoluto? De tu amor absoluto, Padre mío. Y es ahí donde yo me doy cuenta que el dolor o el llanto están vinculados con los grados de mi ignorancia. Sí. Quiero decir una cosa que últimamente parece que, y ahora en este rato me ha parecido como percibirlo más, ¿no? Y sentir más los chispazos de energía de amor que vamos percibiendo en estos tiempos. No sé, siento que, pero claro, a veces cuando percibimos los chispazos, como comparado con lo de antes, nos parece mucho. Pues claro, de alguna forma enseguida creemos, pero me incluyo, ¿no? Creemos que ya, como ya sabemos bastante, ya podemos compartirlo y moverlo hacia afuera, ¿no? No sé, yo siento que esos chispazos de energía, amor, más que echarlos hacia afuera, yo creo que son para moverlos dentro de uno, porque claro, si uno, esa energía, no sabe moverla dentro de sí mismo, de una forma más o menos consciente y bien orientada, ¿cómo quiere moverla hacia afuera, que es más complicado, ¿no? Entonces, claro, si uno esa energía la mueve dentro de sí mismo, sin que ello fuera parecer egoísta, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, si yo la cojo para mí, para moverla dentro de mí mismo y poder conocerla, en lugar de echarla para afuera, parece como si fueras egoísta, cuando no, en realidad no es eso, ¿no? Porque cuando tú muevas esa energía dentro de ti y la vayas conociendo, la vayas sabiendo manejar mejor, influya dentro de ti mismo en la orientación de los sentidos, pues será mucho más fácil que sepas orientarla hacia afuera y que tenga un efecto más positivo, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que estoy percibiendo con mayor intensidad, ¿no? Claro. Y intento orientarme por ahí porque yo también lo he hecho demasiado hacia afuera, ¿no? Es el hecho ese de querer ser fraterno con los demás, ¿no? Que te impulsa. Pero que creo que el sentido va por ahí, ¿no? De moverla más dentro, porque yo creo que en el tiempo que necesitamos y al primer hacer que vamos es ese, ¿no? Conocer el movimiento de la energía para saber estar orientados mejor, ¿no? Claro. Pero fíjate que esta posición, esto que estás tú indicando, es muy general. Percibimos y el entusiasmo es tal que queremos dar rápidamente. Y no nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué he recibido esto? Y tú tendrás que responder a esta pregunta del por qué, diciéndote, para que progreses. No te lo han dado para que des, sino para que progreses. Porque claro, para que des ¿a quién? ¿A tu hermano? ¿Es que este hermano, tú, Padre mío, no estás en él? ¿Es que tu amor absoluto no está en él igual que está en mí? ¿Es que él depende de mí en lugar de depender de ti, como es lo natural? O sea, la cosa está clara. Cuando tú recibes este impacto de luz,
Este impacto de luz tiene por finalidad impulsarte a estados de mayor claridad, de mayor responsabilidad y de acción clarificadora de conceptos y de términos de dentro de ti. Lo que deberemos entender es que es cierto, esto es muy cierto, que sólo se grabará en nosotros, en nuestro espíritu, las parcelas de verdad que vamos recibiendo cuando estas parcelas son puestas en práctica para poder comprobar su bondad. Y entonces esto queda grabado. Pero esto no implica que yo me mueva por todas partes transmitiendo lo que yo siento. Esto no es correcto. Es decir, como tú ya sabes porque estás impulsando el orden y la armonía cósmica, tú sabes que yo razonaré esta luz, valoraré exactamente los términos en que ha sido expresada en mí, y en este valorar final yo diré: Padre mío, estoy a tu disposición para cumplir el impulso que tú me induzcas, y será Él el que va a proporcionarme el ejercicio conveniente, haciéndome venir, haciendo que se acerque a mí aquel hermano que expresará una ansiedad, una duda, una cuestión a buscar. Y tú entonces tendrás que darte a este hermano con toda tu capacidad y toda tu plenitud. No tendrás que ir buscando a quien dar, porque a quien tengas que dar, éste vendrá, porque él lo impulsará para que sea. Yo quisiera, o sea, añadir una imagen, que estamos hablando como siempre de ser de predicador, ¿no? Y la imagen que me ha venido es que no son las palabras, sino que es lo que tú estás vibrando en cada momento. Claro, claro. Entonces, claro, aquí es ayudar al hermano, pero hablándole, y esto me parece que pertenece ya a o sea, que ya no nos es útil. Sí. Fijaros bien, este aspecto hay que razonarlo de la siguiente manera. El nivel que yo tengo, el que sea, lo tengo porque tú me lo has dado. Porque tú, Padre mío, me has suministrado los elementos de juicio hasta este instante. Y lo mismo que has hecho a mí, conmigo, lo has hecho con cada uno de mis hermanos de todo este cosmos, porque es tu ley, es tu amor propio absoluto, total, inmenso, el que se está produciendo en cada instante. Luego, para que yo pueda ayudar a mi hermano correctamente, yo tengo que estar unido a ti. Yo no puedo moverme por mí. No puedo, porque yo no sabré nunca cuál es lo mejor que yo tengo que transmitir, nunca. A pesar de que yo me mueva con la vibración de amor profunda, es igual. Aunque sea así, tú eres el único que sabe las dosis correctas que este hermano necesita. Pero yo sí que podré hacerlo en el momento que yo me entregue y seas tú en mí y no yo. Cuando yo me anulo para que tú seas, entonces está cumpliendo tu voluntad a través de mi disposición de cumplirla. Y no de otra manera, ¿eh? Y no de otra manera. Claro que tú podrás moverte y hacer todo aquello que venga a ti cuando tú hayas dispuesto esta voluntad de ser instrumento de la fuerza divina. Y solamente así. Es que, no sé, me da la sensación de que las palabras a veces estorban más que no ayudan, ¿no? Sobre todo, por lo menos en mí, que a veces quieres explicar algo, es que no hay forma, ¿no? Entonces, para mí, por lo menos me han hecho ver que es más útil disponerte a vibrar en un momento, estando conectado, sin decir nada, simplemente que él fluya a través de ti, sin
No hay duda. Sin decir nada, ¿no? Pero fíjate que esto conlleva inevitablemente tu disposición de desear ser instrumento. Inevitable. Padre mío, sé tú en mí. Maestro, sé tú en mí. Yo quiero ser tu instrumento. Dispón de mí. Tú te entregas para que esta fuerza, ¡pum!, trabaje. Y este dice, basta. Pues tendremos que terminar. Y vamos a terminar dando gracias. Hay una cosa que solamente puedo comentar. Sí. Yo lo que veo también es que la palabra es una forma de mirar, por lo tanto no podemos descartarla. No, claro que no. Porque estamos aquí y tenemos esta capacidad. Claro. Después será diferente y más perfecta. Claro. Lo que yo sí creo es que es bueno el ejercicio de impregnar la palabra con amor y entonces tendrá otro influencia. Es evidente. Claro, porque cuando la expresamos con amor es una situación que la estamos haciendo nuestra con humildad, la vivimos y la practicamos. Claro. Cuando sale, ese amor da luz y claridad al ser. De la otra manera son palabras que se pierden y además están obligando. Sí, es que lo que ocurre, que cuando tú te dispones a ser instrumento de esta fuerza divina, tú sentirás el impulso de cuando tengas que hablar o cuando tengas que callar. Tú lo sentirás y como tal instrumento tendrás que ejecutarlo. Pero esto viene, no es que sea raro, viene, tú sientes, porque estás diciendo constantemente, Padre mío, sé tú en mí. Y cuando hay alguna duda, puedes perfectamente decir, Maestro, ¿qué harías tú ahora en mi lugar? Tú vas a sentir aquello que hay que hacer, porque Él te ama. Solo hace falta que tú estés convencido de que te ama, claro. Sí, porque ahí es donde viene la cuestión. Ya que tu frecuencia vibratoria, que puede ser de duda, está pidiendo recibir, mucho ojo. Hay que tener certeza completa. No hay más remedio. O sea, Jesús nos dijo, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré allí, en medio de ellos y con cada uno de ellos.